Alguien tiene la transmisión y se escucha el eco. ¿De dónde sale? El computador está sonando, entonces hay que ponerlo en silencio. Bien, el acta de la sesión número 91 se da por aprobada y el acta de la sesión... Voy a esperar que ese eco... O llévale el computador. No, si yo venía. El acta de la sesión número 91 se da por aprobada y el acta de la sesión número 92 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que modifica el título 2 del libro segundo del Código del Trabajo de la protección a la maternidad, paternidad y vida familiar y regula un régimen de trabajo a distancia y teletrabajo en las condiciones que indica. Un oficio del señor subsecretario del Trabajo, por medio del cual hace respuesta a oficio de la Comisión sobre la desvinculación de trabajadores honorarios que fueron contratados producto de la alerta sanitaria por COVID-19, señalando al respecto que las diferentes instancias de diálogos y propuestas entre los sindicatos y federaciones del sector se realizan con el Ministerio de Salud, encontrándose esta solicitud dentro de la esfera de atribuciones de dicha cartera, circunstancia en que se ha remitido copia a ese organismo para su conocimiento. Y por último, señor presidente, una carta de los Sindicatos Unidos de Chile y Frecuencia de Apoyo Unidas, SINCAP Chile Frecuencias, por medio de la cual y en representación de sus socios conductores solicitan visualizar la situación de más de 100.000 conductores que quedarán sin empleo a causa de las nulas oportunidades para poder cumplir con los requerimientos que traerá el reglamento de la ley EAT este próximo mes de enero. Asimismo, agradecen haber sido escuchados por la Comisión, pero aún no han podido ser recibidos por el Ministerio de Transportes. Solicitan los buenos oficios de esta instancia para reunirse con el señor Ministro de Transportes a la brevedad y dar a conocer sus inquietudes. Terminar la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, don Germán. ¿Les parece que podamos oficiar al Ministerio de Transporte por el punto número 3? Ellos que no se recibió. Eso es lo que solicitan. De transporte. Eso es lo que solicitan Ahora no son incompatibles las cosas. Tengo considerado que además se ha solicitado que los invitemos a la Comisión de Trabajo. Entonces, les pido que tomemos el acuerdo de solicitarle al Ministerio de Transporte, que reciba a los dirigentes. ¿De acuerdo? Bien, palabras sobre la cuenta. Palabras sobre puntos varios. Bien, la sesión del día de hoy tiene por objeto continuar con el estudio y votar en general el proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional y primero reglamentario que modifica el título número 2 del libro número 2 del Código del Trabajo de la protección de la maternidad, paternidad y la vida familiar y que regula un régimen de trabajo a distancia y de teletrabajo en condiciones que indica. Este es el boletín número 16.092-número 13, refundido con los boletines 15.106-número 13, 15.702-número 13, 15.809-número 13 y 15.972-número 13 que se encuentra calificado con urgencia de suma. Hemos invitado para esta sesión a los siguientes invitados. Doña Janet Jara Román, ministra del Trabajo y Previsión Social, quien no pudo asistir. En su representación está el subsecretario del Trabajo, don Giorgio Bocardo, a quien le damos la bienvenida. Doña María José Escudero, quien es directora de Incidencia y Desarrollo, cofundadora de Ronda Chile. Doña Carolina Guzmán Bustos, abogada laboral y presidenta de la Asociación de Funcionarios ASOC-FUNJAC, quien asiste acompañada de la señora María Paguajardo. Doña Marcela Lira Ramírez de Maternidad, Vida y Mujer, se excusó, asiste la señora Renata Castro Delva, coordinadora general de Maternidad, Vida y Mujer, y don José Pérez de Belli, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales ANEF, quien se excusó, pero asisten en su representación don Helmut Griot, vicepresidente, y la señora Gina Cenas Ruiz y Victoria Escalante González, quien también es vicepresidente. Vamos no sé si don Pedro Alejandra podemos hacer pasar a nuestro invitado. ¿Están afuera?
que hay muchos presidentes y eso es lo que quiero organizar, cómo los recibimos. No hay dónde. Bueno, respetemos el orden. La primera de ellas es doña María José Escudero y doña Carolina Guzmán Bustos. ¿Es usted? ¿Cómo se llama? ¿Cómo está? Adelante. Que pasen por organización, Alejandro. Que pasen por organización, no todo. Le vamos a dar, subsecretario, la palabra a usted al final, una vez que nuestras dirigentes y expositoras realicen su presentación. Bueno, como ustedes gusten. Bien, les explico inmediatamente la modalidad. Cada una de ustedes tiene 10 minutos, no 10 minutos por persona, sino que 10 minutos por organización para poder exponer acerca de este proyecto. Tenemos, yo hacía mención recién, 4 organizaciones invitadas y consideradas más el subsecretario. Así que le pedimos que puedan remitirse a ese tiempo para posteriormente hacer consultas y comentarios y que los diputados también puedan intervenir. Bien, doña María José Escudero, directora de Incidencia y Desarrollo, cofundadora de Ronda Chile. Bienvenida. Tiene usted la palabra, María José. Ahí sí. Muy buenos días, diputados, diputadas, presidente. Estamos muy felices como Fundación Ronda de estar acá. Como bien dicen, soy María José Escudero, directora de Desarrollo e Incidencia y fundadora de Fundación Ronda. Trabajamos desde el 2014 para romper mitos y paradigmas en torno a la diversidad, equidad e inclusión y trabajamos principalmente con personas con discapacidad, mujeres cuidadoras y también en temas de violencia de género, la prevención de ella. Asimismo, creamos un modelo que trabajamos con empresas y organismos públicos que nos permite transformarlos en inclusivas desde su ADN, generando inclusión sociolaboral de comunidades con barreras de acceso, pero también creando políticas, sistemas de gestión de la diversidad y lo que nos ha dado una vasta experiencia de cómo funcionan también los temas de inclusión en las organizaciones. Con todos los excedentes de nuestra operación creamos proyectos gratuitos para estas comunidades, facilitando espacios de empoderamiento. Hemos creado a lo largo de este tiempo, de estos casi 9 años, muchos proyectos con personas con discapacidad, mujeres cuidadoras, y además desde julio tenemos el orgullo de tener una residencia de personas con discapacidad mental en la comuna de Puerto Montt, en región de los Lagos, y además ya estamos con presencia en Perú, algo que ha sido también un logro de este 2023. Pero hoy día quiero dar contexto de lo que queremos plantear como organización a través de un proyecto que iniciamos el año 2022, que estuvimos más de 2 años tratando de conseguir financiamiento hasta que lo logramos, y es un proyecto para facilitar espacios de mujeres cuidadoras, espacios de empoderamiento, de autocuidado. Este programa se llama Protagonistas y a la fecha ya llevamos alrededor de 310 mujeres intervenidas a lo largo de Chile. Es un programa que se trabaja con mujeres de 18 a 65 años que ejercen labores de cuidado no remunerado de personas con discapacidad y o en situación de dependencia, mujeres vulnerables socioeconómicamente, y que a través de nuestro programa buscamos desarrollar habilidades, psicoeducación, autocuidado, empoderamiento, certificarlas como agentes territoriales de su entorno para estos temas, pero también, muchas gracias Alejandra, pero también buscamos que ellas se puedan certificar con habilidades digitales a través de una alianza que establecimos con Fundación Codea. Este programa ha sido un tremendo orgullo. Hemos podido ver cómo mujeres de distintas regiones son visibles después de haber pasado por mucha invisibilidad, pero sobre todo por soledad, por falta de redes de apoyo. Hicimos una encuesta, un diagnóstico con la primera generación de estas mujeres cuidadoras de la región de Valparaíso, de la región de los Lagos y de la región metropolitana, y fue sorprendente lo que nos pudimos dar cuenta, que del 100% de ellas, el 30% declaraba que tenía una sobrecarga intensa, el 36,7% declaraba que tenía sobrecarga y el 33,3% no tenía. ¿Y qué pasó? Que a través de las herramientas de autocuidado, de gestión del tiempo, de empoderamiento que dimos con ella, logramos que bajaran sus índices de la sobrecarga intensa a un 2,4%, con sobrecarga un 19% y lo más maravilloso, sin sobrecarga el 78,6% de ellas. Algunas de las frases que han dicho a lo largo del programa: volví a creer en mí, encontramos nuestras fortalezas, aprendí a tener tiempo para mí. Y una que a mí me fascina, que la escuché en la región de Valparaíso y en varios otros lados, que dicen: aprendí a decir que no, a poner límites, a priorizarme.
Este programa también ha levantado voces de la ciudadanía de estas mujeres y creamos una actividad preciosa en el marco de las semanas de cuidados y apoyos y de las cuidadoras, personas cuidadoras, donde tuvimos la presencia de senadores, senadoras, diputados, diputadas, la diputada Musante, que también es parte de esta comisión, pero además también tuvimos la presencia del Ejecutivo con la Subsecretaría del Trabajo, con Isidora Íñigo, que está por aquí también, y con Daniela López del Sistema Nacional de Cuidado, coordinadora del sistema, donde fueron escuchadas las mismas mujeres por estas autoridades y donde ellas planteaban sus inquietudes y necesidades. Pero hoy no vengo sola porque no solo somos las mujeres protagonistas, sino también, y como fundación, sino también cuando se ingresó este proyecto que no quería ver la luz del sol, logramos generar una carta con Entre Todas Avanzamos, donde levantamos 2.420 firmas de respaldo de organizaciones y también de personas que querían que la conciliación de la vida laboral, personal y familiar fuera parte de la discusión parlamentaria. Pero además tengo el honor de contarles como primicia que ya en el mes de octubre lanzamos y creamos la Red Nacional de Cuidados, donde nos unimos organizaciones territoriales a lo largo de todo Chile, donde está comenzando un trabajo colaborativo para hacer insumos para ustedes, los que toman las decisiones en el Parlamento, pero también para el Ejecutivo de cara a esta ley, su implementación, pero también de cara al Sistema Nacional de Cuidados. Pero hoy día no vine sola porque para Ronda lo importante es el nada de nosotras sin nosotras. ¿Qué significa eso? Que también esas comunidades que queremos dar visibilidad, que en el caso de Ronda son las personas cuidadoras, mujeres cuidadoras de personas con discapacidad en situación de dependencia, pueden hablar por sí mismas. Hoy día tengo el orgullo de estar acá al lado con Carolina Lizama Rojas, protagonista de la primera generación de la región de Valparaíso, y que juntos a otras protagonistas también de la región de distintas comunas se organizaron y crearon la Fundación Mudeku, y además es colaboradora de Infancia y Desarrollo Pleno, representante regional del Observatorio de Derechos del Autismo. Así que, bienvenida, Carolina. Estimados honorables, señoras y señores, muchas gracias por esta posibilidad. Me presento para compartir mi experiencia de conciliación del cuidado y la vida laboral. Yo pasé de ser la hija de, la esposa de, a ser la madre de cuidado de 2 niños con autismo, los cuales requerían todo el cuidado de parte de mí. Mi vida profesional, yo soy contador auditor de profesión, administrador hotelero, lo cual requería que yo hiciera mi trabajo de forma presencial. Entonces, debido a mi cuidado, yo quedé invisibilizada para la sociedad, para mi profesión y lamentablemente incluso para mí. Yo no tuve herramientas y viví lo que significa la salud mental, la depresión y la angustia. El año 2022 fui invitada por la Fundación Ronda a participar de protagonista. Recuerdo ese día muy latente porque me veo desde ese momento hasta hoy todo lo que crecí. Fundación Ronda no solo me vio a mí como cuidadora, sino que me hizo a mí misma ser visible y visibilizar la función del cuidado y la importancia y la incidencia que tenemos nosotros en la sociedad sobre el cuidado. Nos entregaron herramientas emocionales y no solamente esas, sino que también personales y profesionales, lo que me permitió volver al mundo laboral en abril del año 2022. Donde debía viajar 3 días a la semana y delegar lo que es el cuidado de mis hijos. Esto me permitió pagar la gira de estudio de mi hijo mayor. En noviembre del 2022, mi abuelo queda en situación de postrado, lo que me vuelve a atraer al cuidado 24/7 y dejar de trabajar en el mundo laboral hacia afuera. Pero Ronda, no, como dije, no solamente me entregó herramientas emocionales, sino que también me enseñó que me puedo reinventar. En esta reinversión, nosotros nos juntamos como protagonistas y fundamos la Fundación Mudeku, Mujer, Derechos y Cuidado. Y no solo eso, también trabajo para una organización internacional como colaboradora y también participo como representante regional del cuidado. Para mí, y no solamente para mí, sino que para todas las cuidadoras y cuidadores, el teletrabajo es muy importante. Lo que ustedes hoy están haciendo cambia la vida, no solamente de las personas, sino que también de las familias. Porque mis hijos y yo vimos cómo
el proyecto de Fundación Ronda, que es protagonista, nos cambió la vida y pudimos delegar en otros, incluso hasta mis hijos que tienen discapacidad, a poder generar sus herramientas de cuidado. Lo que ustedes hagan hoy realmente incide no solamente en mí, sino que en todas mis compañeras que son cuidadoras y en la sociedad chilena. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Y bueno, para ir finalizando, ¿qué buscamos hoy día con esta presentación? Primero, que se apruebe el proyecto en esta comisión tal como está. Fueron meses que estuvimos trabajando desde las mesas que se armó del Ministerio del Trabajo y también de la mesa del Ministerio de la Mujer y la OIT. Estuvimos trabajando por meses para llegar a este estudio que lleva este proyecto. Pero desde antes de que se llevara al Parlamento estuvimos tratando de incidir para que se pudiera ser escuchado. Y estuvimos desde el mes de agosto. De hecho, estuvimos en una audiencia en la Cámara Alta pidiendo exactamente lo mismo. Fueron alrededor de 3 meses que se votara casi de forma unánime, un milagro realmente. Y tenemos la certeza y la fe que todas las contrapartes que establecieron los puntos de esa ley llegaron a un consenso. Sabemos que hay acuerdos en esta sala para no presentar indicaciones y eso es lo que queremos. Pudimos ser testigos como el senador Galilea, el senador Moreira, estaban velando también por las empresas y ponían un poco más de resistencia, hay que decirlo, pero logramos que ellos también quedaran satisfechos con las indicaciones, junto con el Ejecutivo que estuvo constantemente dando tregua para que esto sucediera. Así que hoy día nuestra pedida es que se apruebe como está, porque si no esto va a hacer que realmente pase al mes de abril del próximo año y es algo que las mujeres cuidadoras, principalmente mujeres cuidadoras, no pueden permitir. Esto va a fomentar la inclusión laboral de mujeres como Carolina y tantas más que como Fundación Ronda estamos empujando. Pero por último, no puedo dejar de mencionar que para nuestra fundación y nuestra Red Nacional de Cuidado es un dolor lo que pasa con el sector público. No queremos que esto venga a enlentecer el proceso que se está llevando a cabo con este PDL, pero sí es necesario volver a fomentar la necesidad que se llegue a ese acuerdo que se estableció en la Cámara Alta, donde el Ejecutivo iba a firmar un acuerdo para que se diera celeridad a este proyecto en paralelo para el sector público. Y solo quiero cerrar con esto que Jocelyn Moreno, presidenta de la Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Dirección del Trabajo, establece: para funcionarios y funcionarias del sector público y de la Dirección del Trabajo es imprescindible que realmente se haga efectivo el compromiso del Ejecutivo y la Comisión de Trabajo del Senado para que se concrete y se firme el acuerdo establecido con los y las senadoras, de avanzar en paralelo y con celeridad con el sector público, considerando que en la Administración del Estado nos desempeñamos funcionarios y funcionarias que vivimos las mismas realidades de la crisis de cuidado, que una normativa que nos deja fuera genera un espacio de discriminación que esperamos se vea resarcido tal como ha sido la implementación de medidas de trabajo excepcional en contexto de pandemia, que permitirán garantizar la continuidad de nuestro servicio y cumplimiento de la jornada en orden a lo establecido en el Estatuto Administrativo que nos rige. La verdad es que ha sido doloroso ver el proceso porque fueron los propios gremios que dijeron que esto no fuera tratado aquí, no fueron los senadores y senadoras que tuvieron esa disposición. Por eso también es importante decir que muchas personas que están en el sector público no se sientan representadas por esas voces y lo que queremos es que hoy día sí el Ejecutivo se comprometa a firmar ese acuerdo y que finalmente veamos que este proyecto también sea una realidad para el sector público. Y cierro invitándolos a vivir nuestro propósito, que nuestra sociedad valore y reconozca las diferencias. Somos Ronda, Red Nacional de Cuidados. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición. Vamos a darle inmediatamente el paso a doña Carolina Guzmán Bustos, abogada laboralista y presidenta de la Asociación de Funcionarios ASOC-FUNCAJ, quien asiste acompañada de la señora María Paguajardo. Al final voy a pedir que estén en la mesa una de las representantes o representantes de las cuatro organizaciones o instituciones a las cuales invitamos hoy para que puedan responder las consultas que le hacen los parlamentarios. Bien, Carolina, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, junto con saludar a todos los presentes acá. ¿Este es el micrófono? Sí. ¿Está prendido? ¿Te presento ahí? Ya, ahí sí. No sé, igual yo tengo el megáfono incorporado, no hay problema. Como buena dirigente. La verdad es que, bueno, junto con agradecer la invitación a la comisión, a la sesión de hoy, decir que nosotros también llevamos un arduo camino, también partimos con las invitaciones que hizo el Ministerio del Trabajo, el trabajo arduo que ha hecho el subsecretario en relación a esto, con la ministra del Trabajo, partimos en enero con las mesas, con las instituciones que podían adherirse a esto, donde también participó el Ministerio de la Mujer.
Y hoy efectivamente, bueno, nos encontramos acá en la Cámara, en la comisión, para poder ver si aprobamos efectivamente, se da la votación general y particular, respecto de un proyecto de ley que en el Senado obtuvo unanimidad. Nosotros respecto del proyecto de ley de conciliación queremos partir diciendo 4 cosas que son fundamentales. La primera pareciera ser la importancia de aprobar el presente proyecto de ley en los términos en que se encuentra. Y esto no por un tema antojadizo, sino que entre las razones más importantes es porque va en directo beneficio de niños, niñas y adolescentes y las personas que se indican en el proyecto. El segundo punto es que este proyecto de ley permite mantener las facultades del empleador de mando y dirección. En efecto, la norma es clara al señalar que el empleador ofrecerá. Es decir, esto no opera automáticamente, que son aquellas palabras de miedo, de temor que algunos empleadores piensan, en el sentido que efectivamente debe presentarse una solicitud que además permite revisar si las labores son teletrabajables y además también permite hacerle modificaciones y también ver si es compatible con el trabajo a distancia y si en los hogares o en el lugar donde se van a prestar estas funciones se cumple con las condiciones. Es decir, no hay una obligatoriedad de que se entregue este derecho como estaba planteado inicialmente, sino que pasa por una revisión. En tercer lugar, decir que contribuye en la disminución en la tasa de atrasos, ausentismos, despidos y o renuncias por razones de cuidado. Y esto resulta bien importante. María Paz Guajardo y yo somos defensoras laborales. Nosotros partimos con la reforma laboral en la región por allá por el año 2008 con la presidenta Bachelet. Y nosotras a lo largo de nuestra historia hemos visto cómo los despidos por la causal de ausencias por cuidado han aumentado en el tiempo. Entonces, este proyecto que permite compatibilizar, porque eso es conciliación, compatibilizar funciones de cuidado, efectivamente va a disminuir en la tasa de aquellos hechos que hemos señalado. Y por último, el cuarto punto que pareciera también importante es que también contribuye en la disminución de la tasa de accidente de trayecto. Y esto sin perjuicio que además es un proyecto amable que contribuye con el medio ambiente, con eliminar la huella de carbono, con eliminar los tacos, la contaminación acústica, la contaminación ambiental. Por lo tanto, tiene más beneficios que desventajas. Sí, la siguiente. Muchas gracias. Bueno, como señalaba Carolina, nosotros somos defensoras laborales, además de desempeñarnos también, por lo menos en mi caso, como docente de la universidad. Es importante acá establecer cierta jurisprudencia que nosotros hemos acumulado durante estos años respecto a la causal del 160 número 3, ausencia injustificada. Y para dichos efectos tenemos que señalar que la ley contempla ausencia injustificada por 2 días seguidos, 3 días en el mes, o incluso la salida intempestiva durante las labores que desempeña él o la trabajadora. El regreso a la presencialidad ha sido para nosotras una vuelta a la realidad desde el punto de vista del aumento de esta causal aplicada por el empleador cuando la trabajadora, debido a una situación personal, tiene que concurrir, por ejemplo, a una cita médica, también, por ejemplo, su hijo está con influenza, y no solamente faltar un día, sino que a veces 2 días. Y ustedes bien saben que si bien el Código del Trabajo no expresa que se entiende por un fundamento y justificación, la licencia médica por excelencia siempre lo ha sido. Sin embargo, si el hijo tiene 5 años, 8 años, ya no es enfermedad grave del hijo menor de 1 año, por lo tanto, legalmente, esa ausencia no tiene justificación. Desde ese punto de vista también a nosotros nos llama poderosamente la atención el aumento de los servicios educacionales, de los establecimientos, de los colegios, cuando citan a un padre o una madre por convivencia escolar, por accidentes. ¿Quién es la que llaman? A la mamá. ¿Y qué lo que hace la mamá? Sale de su lugar de trabajo. Y aun cuando informe al empleador, se ha considerado en reiteradas oportunidades como salida intempestiva e injustificada. Y desde ese punto de vista nosotros llamamos acá a todos los que están presentes en la mesa a revisar esto. Este proyecto de ley nos permite evitar ese despido que además deja sin indemnización a la trabajadora. Y son trabajadoras con años de servicio que por labores de cuidado además pierde una fuente de ingresos, es decir, se empobrece. Y desde ese punto de vista tenemos que considerar que la posibilidad de teletrabajar nos permitiría eventualmente adecuar estas circunstancias. No es no trabajar, sino es que ayudarnos a compensar la vida laboral, las horas de trabajo con nuestras labores de cuidadora. Para esos efectos también trajimos la siguiente lámina, no sé. Muchas gracias. Una estadística que más bien reflejan el porcentaje de CAJVAL. Estamos hablando Corporación de Asistencia Judicial, Atacama, Coquimbo y Valparaíso, que son las 3 regiones que CAJVAL tiene jurisdicción. Y desde ese punto de vista vemos que los despidos injustificados, cuando son por ausencias por cuidados, el porcentaje de mujeres que ha sido despedida por esta causal va desde un 40% hasta
como podemos ver en la última lámina, incluso un 100% cuando hablamos de desafueros maternales, ¿ya? Ahí, ojo, el desafuero maternal es una causa hoy en día que va directamente discriminación por género. Y desde ese punto de vista entendemos que cuando la trabajadora está embarazada y a veces no cuenta con licencia médica y tiene que ir a un control, por ejemplo, del CEFAM o del consultorio que está cerca de su casa, ha implicado la salida intempestiva y a solicitud del empleador el desafuero, es decir, poner término a ese contrato de trabajo. Si nosotros analizamos también, acá tenemos las tutelas laborales. Me imagino que acá todos manejan el concepto de tutela laboral, que es la acción por la cual el trabajador denuncia la vulneración de sus derechos fundamentales. Y existe un sinnúmero de tutelas por discriminación por género. Desde que se toma conocimiento que la mujer va a ser madre, cambia la actitud del empleador. Hay hostilidad, también se produce una especie de acoso laboral y que incluso puede terminar, obviamente, en licencia psiquiátrica, y eso nos da cuenta las tutelas y cómo este porcentaje depende también obviamente de la región y del número de ellos. En el caso de mujeres hablamos hasta de un 75%. En la próxima lámina hablamos también del resumen estadístico año 2023, que ustedes podrán revisar posteriormente, que son del primer semestre, por lo tanto no son a ciencia cierta y solamente son una probabilidad de lo que vamos del año. Pero podemos ver también que el aumento es exponencial desde el punto de vista de las tutelas, de los porcentajes, y que en este caso afecta a mujeres en un 96% y 92% dependiendo de la región. Sigamos, por favor. Vamos a hablar ahora de un caso concreto de jurisprudencia judicial que ustedes pueden revisar posteriormente y que Carolina fue la abogada patrocinante. Bueno, efectivamente, para que ustedes vean que la realidad supera la ficción. Tenemos acá uno de los tantos casos que hemos llevado. Este caso es con nombre, con apellido, con RIT, por si quieren revisarlo. Esta es la sentencia de única instancia del Juzgado del Trabajo de Valparaíso en la causa RIT M65-2020. La señora Barahona, ¿qué es lo que sucede con la señora Barahona? Ella es despedida por ausencias injustificadas. ¿Qué es lo que pasó en el caso de ella? Ella tenía 2 hijas de 6 y 12 años que en pleno estallido social, cuando estábamos con barricadas, tuvo que elegir entre dejarlas solas en su casa o ir a trabajar. Ella trabajaba en París, esto es Cencosud. Llamó a su jefa, le informó la situación. La jefa le dijo, hable con recursos humanos, llamó a recursos humanos. Le planteó que se lo imputaran a feriado, le planteó que se lo imputaran a permiso sin goce de remuneración, le dijo, consigue quien te puede cambiar el turno, habló, le consiguió que él le podía cambiar el turno, finalmente el jefe directo le dijo, no, tienes que venir tú, y si no ven el lunes a hablar a recursos humanos. La trabajadora no pudo ir, fue el lunes a hablar con recursos humanos, siguió insistiendo en su situación y quedaron de llamarla. ¿Qué es lo que pasó? Le enviaron una carta. La trabajadora tenía 5 años de antigüedad en el empleo, fue despedida por ausencias injustificadas cuando además la sociedad, nosotros como mujeres y madres, nos obliga a hacernos cargo. ¿Qué es lo que sucede si ella como madre deja a esas 2 niñas en su casa sola? Esa causa subió en alzada a la Corte de Apelaciones de Valparaíso y la Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró que la sentencia se ajustaba a derecho con nula perspectiva de género. Hay que decirlo también, en la causa solo intervinieron ministros, el juez que dictó la sentencia también, además era un juez destinado del Juzgado del Trabajo de Valparaíso, pero es un juzgado especializado. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo se castigó a esa trabajadora que además tenía una conducta intachable? No tenía atrasos, no tenía carta de amonestación, no tenía ausencias ni licencias médicas a lo largo de esos 5 años de trabajo. Ahí pareciera que no hay justicia. Tampoco pareciera que hay justicia cuando se critica socialmente, por ejemplo, a una diputada que hoy es ministra, porque traía sesiones a su hijo lactante, diciendo, pero ella tiene dinero suficiente como para contratar a alguien que cuide a ese lactante. Y nosotros decimos, pareciera que algo no cuadra en la sociedad, porque este no es un tema de dinero. No se trata de si nosotras tenemos o no tenemos con quién dejar a nuestros hijos. Se trata de que hay que ejercer maternaje. Cuando vemos que una madre, por ejemplo, anda de fiesta, ¿qué es lo que dicen? ¿Dónde está la madre? ¿Dónde dejó al hijo? Pero resulta que ella viene con el hijo al trabajo porque tiene que amamantarlo y dicen, ¿pero por qué no le paga a alguien? Entonces aquí algo no nos cuadra como sociedad. Ese es el tema de los cuidados. Y lo que esta ley trata de compatibilizar es eso, los cuidados y que las madres no dejemos de trabajar remuneradamente. Porque hagámonos cargo también, siempre hemos trabajado, en nuestros hogares trabajamos igual, pero no remuneradamente. Y ahora la siguiente lámina, por favor. Bueno, tenemos que hacernos cargo, la verdad es que todos los que estamos en esta mesa pudimos leer o supimos de la columna que se publicó el día sábado, ¿cierto?, cuya autoría es de la SOFOFA. Entonces queremos hacernos cargo de esa columna y primero queremos decir y dar las gracias porque SOFOFA dice que comparte la necesidad de avanzar en una mayor conciliación de la vida laboral.
Sin embargo, señala un montón de puntos que nosotros efectivamente queremos desmitificar. Porque el primero de ellos dice que la ley actual otorga flexibilidad a través de acuerdos, ¿cierto? O sea, perdón, lo que queremos decir es que efectivamente señalan que esto sería rigidizar, que no otorga flexibilidad. Entonces nosotras queremos partir diciendo que la ley actual, sin ningún cambio, este proyecto de ley no se aprueba, otorga flexibilidad a través de acuerdo o pacto entre las partes que cumplen con el objetivo de compatibilizar. Tenemos los pactos, que son ley que existen en nuestro Código del Trabajo, artículo 376 y siguientes, que se pueden suscribir entre empleador y sindicatos o organizaciones sindicales para aquellas personas que tienen responsabilidades familiares. Tenemos que recordar que el derecho del trabajo establece normas mínimas, por lo tanto, no necesita el empleador una norma para poder incluir cláusulas adicionales en el contrato de trabajo que digan relación con el teletrabajo, con la conciliación, con la compatibilidad. Entonces, señalar, por ejemplo, decir que en la legislación comparada existen pactos de flexibilidad. Señores, en Chile existen y están legalmente tipificados en el Código del Trabajo y se establecen todas las funciones y establecen todas las condiciones y la flexibilidad que se puede entregar. Por lo tanto, no es cierto que esta ley va a venir a cambiar algo que ya existe. Ya. Voy a continuar también con otro de los puntos que queremos rebatir en esta situación respecto de que... Muchas gracias. Respecto de que se estarían afectando la capacidad organizativa y de administración del empleador, que lo dice el propio inserto. Justo. Y desde ese punto de vista, si ustedes pueden y tienen el proyecto a mano, pueden leer en el artículo 152Q, 152Q y siguientes, que primero, la obligación del empleador es ofrecer esta modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia. ¿Ya? Segundo, existe un protocolo en el cual la trabajadora deberá solicitar adjuntando los documentos que sean necesarios. Tercero, viene una revisión para ver la naturaleza de las funciones que desarrolla, si es compatible con el teletrabajo o trabajo a distancia y si las condiciones del lugar donde ella habita o reside cumplen con las normas de higiene y seguridad para dar curso a esta modalidad de trabajo. Y tercero, existe la posibilidad de aceptar o rechazar por parte del empleador. Es decir, ¿de qué manera estamos viendo afectada la capacidad organizativa y de administración del empleador? De ninguna manera. Este no es un derecho erga omnes, no es un derecho para todos, no es un derecho obligatorio para el empleador. Por lo tanto, hablar del impacto de esta modificación legal es hablar desde el punto de vista del error o el desconocimiento, y eso nos preocupa como defensoras laborales. Es decir, la norma establece un derecho, efectivamente, pero es un derecho sujeto a un protocolo, y ese protocolo de ninguna manera afecta la capacidad y las facultades contenidas en la ley, en esta desigualdad propia técnico-jurídica del empleador. Y en caso de duda, ¿quién va a intervenir? La Dirección del Trabajo. Por lo tanto, acá no tenemos tampoco una situación en la cual se acabe o se agote para ambas partes la situación respecto de la autorización o no de este derecho al teletrabajo. Y por último, ojo, en la última parte del 152Q señala que por causa sobreviviente el empleador con 30 días de anticipación podrá revocar esta resolución. Es decir, ¿de qué manera afectamos entonces el derecho del empleador a su mando y dirección? También queremos decir que tampoco, conforme lo que dice la columna, habría discriminación arbitraria. ¿Y esto por qué queremos decirlo? Acá en realidad se plantea como que las normas deben aplicarse a toda la comunidad. Tal como ha señalado mi colega, esta no se aplica erga omnes. Y eso no es porque esta ley sea antojadiza o sea caprichosa o arbitraria. Se habla de discriminación, no hay discriminación. Nuestro ordenamiento no prohíbe la discriminación, nuestro ordenamiento prohíbe la discriminación arbitraria. Yo soy defensora laboral, ¿podría en mi servicio contratarse como defensora laboral alguien que no tiene el título de abogada? ¿Y esa persona podría alegar discriminación por no ser contratada? Entonces, es a las personas que en la hipótesis se encuentran. Nosotros no podemos, cuando se dicta una ley, ya sea, no sé, un bono, por ejemplo, del gobierno, bono 50 años de matrimonio. Yo no puedo decir, ¿y por qué no yo si yo tengo 10 años de matrimonio? Bueno, porque yo no me encuentro en la hipótesis. La verdad es que esto rige a quienes se rigen por el Código del Trabajo. Nosotros queremos decir que obviamente eso es el sector privado completo, pero también queremos decir, para tranquilidad de la Cámara, que son más de 12 los servicios públicos a nivel nacional que se rigen por el Código del Trabajo. Y por lo tanto, acá quiero hacer mía las palabras del señor asesor legislativo, don Francisco del Río, que la semana pasada dijo, esto es una primera piedra, evidentemente es un avance, de acá podemos partir, adicionar, mejorar, incluir, pero el proyecto debe aprobarse como está. Llevamos un año trabajando en este proyecto, muchas organizaciones y por supuesto el Estado también ha intervenido de manera eficiente en este proyecto, escuchando a las asociaciones que desde un principio quisieron participar en este. Y por último, la última lámina, por favor.
Ahí, habla tú de la flexibilidad. Bueno, la flexibilidad contribuye a una mejor compatibilidad entre la vida laboral y familiar. Efectivamente, se señala por la SOFOFA que este proyecto afectaría la libertad y autonomía de algunas empresas que ya tienen incorporado el teletrabajo. Como señaló mi colega, efectivamente ya lo tienen incorporado, porque el 374 y siguiente así lo establece en el capítulo de pacto de distribución de jornada y también de corresponsabilidad familiar. El problema es que solamente beneficia a aquellas empresas que tengan sindicatos. Entonces, desde ese punto de vista, no queremos diferenciar o discriminar entre las empresas que tienen sindicato y las que no tienen. Es decir, si no tengo sindicato y no estoy afiliada, no tengo derecho a teletrabajar aunque tenga responsabilidades familiares. Por lo tanto, hablar de una flexibilidad, que es una palabra que le gusta bastante al empresariado, con esto se cumple, porque no estamos obligando, insisto, esta norma no obliga a todas las empresas, obliga a ciertas circunstancias con un determinado protocolo, pero sí a todas las mujeres o cuidadores o cuidadoras que se encuentran en la hipótesis cuya función es compatible con la naturaleza del teletrabajo o trabajo a distancia. Y recordar por último que el empleador siempre puede extender los beneficios de los trabajadores sindicalizados a los no sindicalizados. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina y María Paz, por su exposición en representación de la Asociación de Funcionarios ASOC-FUNCAJ. Le vamos a dar inmediatamente el paso a doña Marcela Lira Ramírez, de la organización Maternidad, Vida y Mujer. Ella se excusó, perdón, pero asiste la señora Renata Castro Delva, quien es coordinadora general de esta misma organización, Maternidad, Vida y Mujer. Para comenzar, buenos días a todos los presentes, tanto personas, miembros de la Cámara, de la Comisión, organizaciones que hemos sido súper importantes en este proceso de este proyecto. Primero que todo, mi nombre es Renata Castro, como se presentó recién, soy profesora, madre de 3 pequeños, y llegar aquí fue difícil. Porque cuando nosotros hablamos del tema de cuidado, cuando estamos a cargo de niños con dependencia, en mi caso transitoria, hay muchas mujeres hoy en día en Chile que existen con dependencia permanente o gradual. Y frente a eso, solicitar un permiso para poder estar aquí, porque las funciones no son compatibles en mi caso, pero eso no significa de estar defendiendo los derechos de un sector de la población que pueda ejercer la jornada híbrida o teletrabajo. Estamos acá. Soy profesora de un colegio de Puente Alto, del San Mateo, que me permitieron venir, y también agradecer porque es importante decirlo. Así como muchas organizaciones, le encantaría estar acá presente, dar a conocer sus realidades, decir lo que están viviendo, y también porque es importante este proyecto. Y fuimos 161 organizaciones que participamos en esta mesa técnica y que vimos distintos temas, no solamente el tema del teletrabajo, sino se vio el tema de cuidado, los derechos de sala cuna, la discriminación que existe, muchos temas en esta mesa técnica que fue súper productiva, y se agradece porque esta fue una instancia en la cual se escuchó a la sociedad civil y en general a las mujeres, y eso es súper importante. Soy parte del equipo de Maternidad, Vida y Mujer, donde nosotros hace muchos años atrás hemos participado en distintas instancias en esta mesa, en general siempre telemática. Primera vez que venimos en forma presencial, acá con el presidente y con varias personas que nos hemos reunido en forma telemática para dar a conocer la crisis de cuidado que hoy día vivimos. Y frente a esta situación, nosotros como comunidad nos dimos cuenta hace unos años que la mayor vulneración que existe es la desinformación también. Aparte de que obviamente los empleadores a las mujeres trabajadoras que maternan tratan de evitar dar a conocer esta información, nosotras como mujeres de repente, por proteger y quizás dedicarnos a todos nuestros trabajos, dejamos de lado la información. Y de ahí surgió Maternidad, Vida y Mujer,
Somos madres trabajadoras organizadas con un objetivo en común, en defender los derechos laborales de las mujeres y de las madres trabajadoras sobre todo, y entregar la información. Y aquí hemos participado en distintas instancias, en el postnatal parental, trabajamos con Suceso, en forma directa con la DT, y trabajamos en la mesa técnica de 40 horas, y que gracias a nuestra intervención, cuando decíamos que los horarios no son compatibles, los horarios de los centros educacionales no son compatibles con las jornadas laborales, está la banda horaria hoy en día en 40 horas, y eso nos pone muy contentas a nosotras. Pero hoy en día, en Chile, independiente de que estemos avanzando de a poco, no existe corresponsabilidad social. Cuando nosotros hablamos de la corresponsabilidad, solamente se le encarga a la mujer en general. Y en la mayor parte se le encarga a la mujer las funciones de cuidado. Y esto que genera que muchas mujeres nos sintamos, como dice ahí, en Chile se castiga la maternidad al no existir políticas públicas que aborden la crisis de cuidado desde las distintas realidades laborales, familiares y de cuidado. Porque ahí nosotros tenemos que abordar de que en Chile no todos somos iguales, no todos podemos optar a esta ley, pero sí es un avance. Esto permite que un sector de la población pueda acceder y abordar la crisis de cuidado, pero nos queda mucho por delante. Y eso es lo más importante. Nosotros queremos evitar decir que en Chile se castiga la maternidad, porque nos sentimos así. Cuando nos discriminan, cuando nos dicen, tuvo otro hijo, y muchos comentarios que pueden decir, y que se va una hora temprano por el derecho de lactancia. Frente a eso, las consecuencias en general que nosotros hemos detectado, y la principal es cuando nosotros hablamos de inequidad del género del mercado laboral. ¿Por qué nosotros decimos esto? Porque, por un lado, tenemos problemas para ingresar al mundo laboral cuando somos madres, cuando ya tenemos un hijo, y sobre todo después del año 84, porque hay un gran porcentaje hoy en día en Chile que se despiden a las mujeres después de su fuero maternal. Y eso es grave, porque dejamos a menores, a niños y niñas, sin un sustento en términos económicos, si lo llevamos así, y sin un resguardo y la protección que nos debería dar el Estado. Esto ocurre en primera instancia, y cuando uno ingresa al mundo laboral sin hijos, tiene los hijos, ahí tenemos otros problemas de permanencia. ¿Y qué situaciones se dan? Como lo dije recién, desvinculación cuando termina su fuero maternal, impuntualidad por el tema de las jornadas que no son compatibles, renunciar por no contar con redes de apoyo, problemas con los derechos de sala cuna y lactancia. Hasta el día de hoy se vulnera el derecho de sala cuna, se vulnera el bono compensatorio. Una madre no puede vivir, no se puede pagar a una cuidadora de niños 100.000 pesos. Eso están dando algunas empresas porque no está regulado. Por otro lado, tenemos que hay jardines infantiles que son 400.000 pesos, es casi pagar una cuota de la universidad, y que en la universidad tenemos alternativas para resguardar a que los jóvenes puedan seguir estudiando, pero cuando estamos en esta situación no contamos con herramientas, y estas consecuencias que genera que nosotros nos salgamos del mundo laboral y que se perjudique y se genere la inequidad de género. Pero hoy en día el proyecto de conciliación que se está trabajando, lo puedo decir que tenemos la esperanza intacta con respecto a este tema, de que pueden generar cambios, porque va a permitir la inserción laboral en cuidadoras. La organización Ciudadanas Cuidando indica lo siguiente: este proyecto de ley garantiza el trabajo híbrido a todas las personas cuidadoras que tengan el cuidado de personas con dependencia permanente o gradual. Para ella es súper importante este proyecto. Estamos hablando de las mujeres que son cuidadoras que no han tenido oportunidades para insertarse al mundo laboral. Y ellas, Ciudadanas Cuidando, y muchas otras organizaciones de cuidadoras de personas con dependencia permanente lo agradecen, porque es primera vez que se le está tomando en cuenta y tienen una oportunidad para ingresar al mundo laboral.
también dice reducción de los tiempos de traslado y que el tiempo de viaje se va a cambiar por los tiempos que puedo estar con la familia. Organizar y administrar los tiempos según los requerimientos de las funciones como colaborador y como cuidador. ¿A qué quiere decir esto? De que yo me voy a organizar con mis tiempos para poder trabajar, responder a la empresa y a su vez poder organizarme, por ejemplo, de ir a buscar a mis hijos en el colegio, que de repente ciertas eventualidades pasan y esto nos permite poder contar con esa situación. Y el resto que sale ahí, ustedes ya los conocen y las chiquillas acá los han presentado con respecto al cambio de la jornada, siempre y cuando sus funciones sean compatibles. Algo súper importante que el teletrabajo decente se tiene que generar y regular este tema súper importante para que no exista vulneración de los derechos y está la modificación, las condiciones de seguridad y los tiempos de respuesta, que esta era una falencia que existía en la época de pandemia, que muchas mujeres pedían el teletrabajo y como no había regulado un tiempo de respuesta, los empleadores se hacían oídos sordos, para decirlo bonito, y no habían respuesta. ¿Y a quiénes va dirigido este proyecto de ley? A quienes se entrega son a las personas trabajadoras que tengan el cuidado. Y creo que eso es súper importante, que estamos incorporando un nuevo término a nuestra legislación y que se está ensaltando y reconocer que el cuidado es un trabajo. Claro, no remunerado, pero sí tiene una importancia vital en la sociedad. Y algo importante que queremos dejar claro como Maternidad, Vida y Mujer, la crisis de cuidado no discrimina. Y aquí es súper importante que no puede generarse diferencias con temas de maternidad, corresponsabilidad y paternidad que hagan diferencia en el sector público y privado. Si nosotros estamos velando por una sociedad íntegra, tiene que apuntarse por ahí. Y para ir terminando, algo importante que nosotras queremos decir, necesitamos diversificar las soluciones para las distintas realidades laborales, familiares y de cuidado, y dejar algo súper claro, que sin conciliación no hay futuro. Para ustedes, nosotros tenemos algunas indicaciones después se las vamos a hacer llegar con respecto a propuestas para avanzar en la corresponsabilidad social, porque creemos que tenemos que ser parte de la solución y no solamente, como algunos nos hacen decir, parte del problema. Así que muchas gracias por esta instancia. Muchas gracias, Renata, por su exposición en representación de Maternidad, Vida y Mujer. Bueno, finalmente vamos a darle la palabra a quien representa a la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. No pudo estar presente don José Pérez, quien es el presidente de esta asociación, pero asisten en su representación don Helmut Griot, vicepresidente, y las señoras Gina Cenas Ruiz y Victoria Escalante González, vicepresidentas y vicepresidente. Bienvenidos. Presidente, un gran saludo. Abajo del Botón negrecito, el botón negrito ahí está, ahí sí. con color. Ya. Presidente, un gran saludo de parte de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. Cuesta a veces recordar la sigla, pero ese es nuestro nombre. Debería decir también de empleadas fiscales, estamos en eso. También para cada uno de los honorables diputados, y también extendiendo este saludo a don Pedro Muga, que es el secretario de la mesa, y doña Alejandra Fernández, que es la secretaria ejecutiva y que siempre nos permite estar aquí y a tiempo. En relación con este proyecto de ley, podemos decir que nosotros como ANEF saludamos su existencia y por supuesto hacemos renovados votos para que esto se apruebe. Sin embargo, debemos señalar que el tema del Sistema Nacional de Cuidado es evidentemente una
una falencia de nosotros como Estado, es decir, el tema del Sistema Nacional de Cuidados, tal como es el tema de la infancia. Nosotros tenemos realmente mucha retardo en afrontarlo. Y más aún, yo creo que el Sistema Nacional de Cuidados es un portal hacia el futuro, porque soluciona una serie de problemas desde una perspectiva de su universalidad, es decir, soluciona los problemas de género que tiene el problema de los cuidados, porque estos están fundamentalmente dedicados, ¿no es cierto?, y lo ejercen las mujeres. Y eso desde ya se vincula con lo que señalaba mi antecesora en relación con el castigo de la maternidad. ¿Cómo evitamos que un sistema nacional de cuidado descomprima esa dicotomía? Por lo tanto, el tema que tenemos enfrente es un tema fundamental y es un tema que este proyecto de ley toca y es importante que se den pasos adelante, pero no es suficiente. Debemos avanzar hacia un sistema nacional de cuidado. Y en relación con los temas que toca este proyecto, nosotros tenemos que señalar que desde muy temprano la ANEF en colaboración, por supuesto, y en negociaciones con el gobierno, ha ido estableciendo un sistema también dentro del empleo público y por lo tanto yo estoy acompañado acá de las vicepresidenta de Modernización del Estado, Victoria Escalante, y de la encargada y la vicepresidenta de Género, Gina Sena, quienes de algún modo pretendemos que expliquen un poco qué es lo que está pasando a nivel, ¿no es cierto?, del empleo público, porque es muy importante saber que aquí haya un avance progresivo en ambos ámbitos del empleo, no obstante sus singularidades, ¿no es cierto? La función pública da evidentemente al empleo público una cierta singularidad, pero los problemas son exactamente los mismos. El gobierno y el gobierno siempre es nuestra contraparte, independientemente de si sea más o menos amable con los trabajadores, es siempre nuestra contraparte y es nuestro empleador. Por lo tanto, los problemas que tienen las mujeres en el ambiente del empleo privado como del ambiente público son exactamente iguales, es decir, no solamente parecidos. Y por lo tanto es importante que ustedes también, como Comisión del Trabajo, conozcan la actual situación del empleo público en relación con el Sistema Nacional de Cuidados, cómo hemos ido progresivamente intentando superar estas brechas que no se va a lograr en definitiva, sino cuando se apruebe un Sistema Nacional de Cuidados, donde donde lo que es muy importante, no se supere, el tema de género, porque evidentemente un Sistema Nacional de Cuidados con los principios que tiene, ¿no es cierto?, que fortalece evidentemente las personas cuidadoras domiciliarias, que da un criterio universal y que trata en definitiva de que la mujer pueda progresar desde la perspectiva de su empleo, y también respecto de la prevención de los cuidados que deben hacerse a los miembros de la familia, que no es una responsabilidad exclusiva de la mujer. Por lo tanto, ese gran paso que debe dar, ¿no es cierto?, nuestro país y la humanidad, porque si nosotros vemos en el derecho comparado tampoco vamos a ver que muchos países hayan avanzado en este punto. Por eso digo que es un portal hacia el futuro. Bueno, para dejarle tiempo a mis compañeras dirigentes, vamos a dejarlas entonces para que ellas expliquen a grosso modo en cada uno de sus ámbitos cómo hemos tratado nosotros como empleo público de ir avanzando en este tema, ¿no es cierto?, de la conciliación de la vida familiar y laboral. Gracias. Perdón. Buenos días todavía parece. Sí, agradecida por la invitación que nos hacen para que poder relatar un poco cómo ha sido
la situación de la ANEF en lo que se refiere a la implementación de medidas de teletrabajo en el Estado. Nosotros, hay que decirlo, no tenemos una ley de teletrabajo y eso está en pilotos todavía. Tenemos desde el año 2017 a la fecha servicios públicos que están en teletrabajo. A la fecha de hoy hay 40 servicios públicos que están pilotándose y que no están todos en un mismo desarrollo. Por lo tanto, el 2024 se espera que se pueda resumir, sistematizar toda la experiencia que se ha llevado adelante en estos servicios públicos y se pueda finalmente sacar una propuesta de ley que finalmente regule el teletrabajo en el Estado. No obstante, a ese camino bastante lento que se ha tenido en el Estado, la pandemia aceleró varios procesos. La pandemia nos trajo acá la experiencia por el resguardo de la vida física, porque teníamos riesgo de muerte, ¿cierto? Tuvimos que salir muchos de los servidores públicos al trabajo remoto. Seguimos trabajando por resguardo de nuestra vida y de la comunidad, ¿cierto?, en una modalidad completamente nueva, que era el trabajo remoto, sin recursos por parte del Estado, pero ahí el foco principal era cómo nos resguardábamos y cómo sobrevivíamos. Luego que empezamos a salir de la pandemia, empezaron a quedar algunos servicios públicos con más trabajo remoto que otros hasta el 31 de agosto. No obstante a ello, el año pasado se previó la situación de que la experiencia del trabajo remoto facilitó la vida a muchas de las personas que son cuidadores y también nos dio una experiencia anticipada de cómo podíamos hacer el trabajo de una manera distinta en el Estado que no fuera presencial. Por ese motivo, en el año pasado, siendo este Parlamento el que reguló en el artículo 66 la facultad del jefe superior de servicio de no controlar la asistencia presencial y dar una modalidad de trabajo remoto. Este artículo, que está en la ley de reajuste del año 2023, rigió en dos periodos distintos, del 1 de enero del 2023 hasta mayo, ¿cierto?, pensando que ahí se iba a terminar la alerta sanitaria, y de abril a diciembre, por lo tanto está plenamente vigente. ¿Y qué pasó entre medio? Tenemos que decir que la experiencia nos permitió prolongar la pandemia, seguíamos con alerta y por lo tanto el resguardo que tuvimos los trabajadores siguió siendo por el lado del 206 bis, cuidadores y cuidadoras, con el sujeto de protección que señala en esas hipótesis, que eran las personas que tenían hijos hasta máximo edad preescolar, pero sin embargo, con la particularidad que el jefe superior de servicio todavía tiene facultades para implementar a otras personas en teletrabajo. Con el término de la pandemia, el 31 de agosto, nosotros empezamos a monitorear cómo iba el avance y la implementación del artículo 66 en los servicios públicos y nos encontramos que efectivamente muchos de ellos no habían avanzado con esta modalidad porque teníamos el resguardo de la Contraloría General de la República, que nos decía que mientras estuviéramos en pandemia, el jefe superior de servicio todavía tenía esa facultad de otorgarnos trabajo remoto. Con el término de esta alerta sanitaria, finalmente empezaron tardíamente algunos servicios a implementar el artículo 66 y por otro lado los pilotos que están en el 67. ¿Cuál es la realidad hoy día? Tenemos distintos niveles de avance, distintos niveles de penetración en los servicios públicos y de nuestra jefatura, con la cual nosotros hemos estado interactuando todo este tiempo a través de la DIPRES, y en los servicios que han entendido de una manera no adecuada la implementación del trabajo remoto, hemos estado teniendo reuniones bilaterales. De hecho, podemos mencionar, ¿cierto?, que tuvimos hace poco con el Ministerio de la Mujer, que interpreta de una manera que no resguarda a cuidadoras y cuidadoras y que nosotros estamos pidiendo que se revise en la nómina de las personas, porque si bien el artículo 66 y 67 se centra en la modernización del Estado, también queremos que se concilie vida laboral familiar y también que se aplique perspectiva de género. Entonces no concebimos que el Ministerio de la Mujer y Género haya determinado en su reglamento que se le da un día de trabajo remoto a todas las personas, lo soliciten o no lo soliciten, una vez al mes.
Eso no es conciliar vida laboral familiar y nosotros lo estamos reportando a la propia ministra, al subsecretario, a la DIPRE, porque eso no es lo que nosotros estamos queriendo que efectivamente se implemente en el Estado. Entonces, en estas conversaciones, como está regulado en el 66, mientras no haya teletrabajo en el Estado, que se va a pilotar recién con los 40 servicios que están autorizados en la ley, nosotros propusimos mantener el artículo 66 mejorado en otro bis, ¿cierto? Y vamos a pedir todo el apoyo de ustedes cuando se vea la ley de reajuste para mejorar algunas condiciones que nosotros hemos levantado en nuestros propios estudios que hicimos de cuáles son los ruidos o las deficiencias que tienen en la implementación. Creemos que en el sector privado nosotros vamos un poquito más adelantados que ellos, obviamente, porque ellos están sacando esta ley y ojalá que salga, ya eso venimos a apoyar también para que salga. Pero la experiencia que nosotros tenemos también debiera servirles a ellos para decir cuáles son los nudos críticos que a lo mejor también se van a tener que ver en el sector privado. Que se deje a los criterios o a discreción de la jefatura. Eso de verdad que es una complicación, porque así tenemos que ministerios que algunos lo entienden bien, que son buenas prácticas. Chile Compra, por ejemplo, incorpora los 3 componentes: cuidador y cuidadora, calidad de vida, modernización del Estado. Y lo hace en una distribución perfecta en su 20% que está autorizado en esta ley. Y por otro lado tenemos Ministerio de la Mujer con una práctica que no nos convence en absoluto, ni a las cuidadoras, ni a la modernización, ni conciliación, porque da un día al mes dentro en su servicio. Entonces, la discreción creemos que tiene que revisarse y tiene que ver perfectamente cómo se distribuyen estos cupos y cómo se organiza esta selección, porque como estamos hablando de un 20% de la dotación, que ojalá pudiera ser más, de hecho nosotros estamos proponiendo que se pueda ampliar un poquito más, esto está entrampando efectivamente cómo vamos avanzando bien en conciliar efectivamente en todos estos criterios que necesitamos que vayan avanzando como a la par. Bueno, nosotros sacamos dentro de desde la encuesta que nosotros aplicamos a nuestra asociación y a nuestras fases las dificultades, principalmente el sentido de urgencia. Efectivamente, si no se entrega la herramienta para que esto sea de alguna manera una obligación del empleador para que haga esta propuesta a cuidador o cuidadora o en su servicio, no se tiene sentido de urgencia y llegamos a este mes en algunos servicios que recién están viendo el artículo 66. De hecho, Servicio Médico Legal la semana pasada aprobó su reglamento, hizo el procedimiento y quedaron como 40 personas fuera que hay que empezar a revisarlas recién, estando ya casi al término del año. La naturaleza del servicio es sumamente importante, efectivamente, que cada uno de nuestros servicios públicos determine bien, con la participación de las asociaciones, cuáles son las funciones que pueden ser perfectamente teletrabajables o con trabajo remoto. No todas lo van a poder ser y ahí vienen todas las otras medidas de conciliación para apoyar a esos cuidadores y cuidadoras. Falta de reglamento de instrucciones, no todos lo tienen muy claro, sin acciones de implementación, tenemos hartos servicios públicos que no lo implementaron, por lo tanto ahí hay que sacarlos adelante, a la pizarra, para que den cuenta por qué pasó. Falta de información, criterios de cupo y selección. Ese es el principal problema que nosotros tenemos que resolver para el artículo 66 u otro, o el símil, que le venga para el 2024. Y la jefatura, el criterio de la jefatura. Ahí tenemos que dejar un poquito más cerrado ese elemento. Nosotros creemos que es una buena fórmula, estamos proponiendo un formato híbrido para conciliar también que no pierda el arraigo con su servicio público, con su asociación, con la vida que está fuera del hogar, ¿cierto? La universalidad de los funcionarios públicos, efectivamente creemos que esto traspasa a todos los servicios públicos que pudieran efectivamente tener esta protección, principalmente como sujeto de protección, cuidadores y cuidadores, regularizar y normalizar el trabajo remoto en el Estado. De alguna manera tenemos que ir avanzando efectivamente hacia cómo pensamos esto en el Estado y para eso están los pilotos que nosotros creemos que ya tendrían que dar una vuelta y un cierre para saber que sí, que se puede, que no se puede. Y eso principalmente, el sentido de urgencia pareciera ser que es una perspectiva de género. No todos tienen este sentido de urgencia. Gracias. Sí, bueno, Gina Sena nos va a dar casi ya.
Sí, muy bien breve, pero que son las otras consideraciones distintas del trabajo remoto. Bueno, saludarlos a todos, darle unas gracias a todos los diputados y diputadas de la comisión y también al resto de los presentes y decirles que nosotros como funcionarios públicos tenemos un estatuto administrativo donde el artículo 89 habla de los derechos de los funcionarios. El uso de feriados, permisos, licencias médicas y así también como tendrán el derecho a gozar de todas las prestaciones y beneficios que contemplen los sistemas de previsión, bienestar social en la conformidad de la Ley de la Protección a la Maternidad, acuerdo a la disposición del título segundo del Código del Trabajo. Nosotros también tenemos los instructivos presidenciales. El 2006 estuvo el instructivo presidencial número 2, que donde establecía los códigos de las buenas prácticas laborales y no discriminados, permisivos para la Administración Central del Estado, y en este instructivo reafirma la voluntad del Estado en su rol empleador y de impulsar políticas y medidas contra la discriminación y que tiendan a promover la igualdad, la oportunidad y el trato del empleo en el sector público, garantizando la igualdad y la oportunidad y especialmente la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Este instructivo tiene 7 directrices y entre ellas tiene las condiciones de trabajo, cuando hablamos del trabajo decente, protección de los derechos a la maternidad y responsabilidades parentales, conciliación de la responsabilidad laboral con las obligaciones familiares y la prevención y sanción del acoso laboral sexual en el trabajo. El instructivo número 1 de las buenas prácticas laborales del año 2015 en adelante también habla a desarrollar dentro de las acciones de conciliación de la responsabilidad laboral con obligaciones familiares. Esto tomado en consideración uno de los principios orientadores y fundamentales de aspirar en un Estado innovador y que garantice los cuidados y el acceso al servicio público de calidad, donde prevalezcan el buen trato y las condiciones laborales dignas, que actúe con transparencia y que permita fortalecer a los servicios públicos como referente de los mejores lugares para trabajar. También a través del servicio civil, nosotros desde el 2003 que fue creado el servicio civil, también de ahí se ha hecho un trabajo que fue en conjunto con ANEP sobre los protocolos de conciliación de la vida personal, familiar, con el trabajo, en realidad para todos los funcionarios y funcionarias públicas. El objetivo de este protocolo es ayudar a mejorar la conciliación, tanto en los servicios como en las personas, identificando una serie de acciones que ayuden a la unidad a mejorar la gestión de recursos humanos, facilitando a mujeres y hombres una pauta que les permita encontrar el equilibrio entre su vida personal, familiar y profesional. También ahí tenemos hoy día la normativa que es la 3262, que muchos servicios públicos hoy día se están adquiriendo a esta normativa para su certificación y que es el cumplimiento voluntario, establecer los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión para la igualdad de género, conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Es una oportunidad para que las organizaciones identifiquen y visibilicen las brechas, las barreras, las inquietudes de género, presenten el objetivo de generar acciones que apunten a su abordaje. Se trata de una estructura que se instala y permite una mejora continua. Dentro de la norma, la estructura que se instala en la gestión de los recursos humanos en la organización y permite, como lo dije antes, una mejora continua. Esta estructura también pasa por la conciliación del sistema de gestión, igualdad de género y conciliación, las políticas de gestión de personas. Hoy día los servicios públicos deben tener una política de gestión de personas institucional, no que esté al arbitrio de las nuevas autoridades o de cada jefe de personal. Deben existir esa política. ¿Y esto qué considera? Considera la flexibilidad horaria, regular horarios de colación, reuniones, regular horarios de envíos de correo no posterior a las 18 horas, que es el horario de salida de los funcionarios. Regular las salas cuna y jardines infantiles que sean tanto para padres como para madres. También tenemos la Constitución Política de Chile, República de Chile, tenemos el convenio 103 sobre la protección de la maternidad,
el convenio 111 sobre la discriminación del empleo y la ocupación, el convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, convenio sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Creo que esos son los derechos que hoy día tenemos adquiridos los funcionarios públicos del nivel central y a lo que ha estado la ANEF trabajando y mantenerlo. Lo que nosotros pretendemos, como lo han dicho mis compañeros anteriormente, no estamos en contra de una ley. Sí hay que regularizar el empleo público, eso sí, sin perder los derechos que hoy día están adquiridos. Gracias, diputado. Muchas gracias a los tres, a Helmut, a Gina y a Victoria, quienes han venido a exponer en representación de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF. Bien, voy a abrir una ronda de consultas. Les voy a pedir a una persona por institución que pueda acercarse, una persona por institución para que se pueda dar respuesta al final de las consultas de los diputados y diputadas. Diputado Undurraga, diputado Giordano, ¿alguien más? Diputado Undurraga, diputado Giordano. Sí. Gracias, presidente. Primero agradecer a todas las expositoras y el expositor que tuvimos hoy día sobre la ley. Quiero hacer una pregunta más general, si bien fue lo que planteó María José Escudero, pero más general a todos los expositores, y una pregunta también representante de la ANEF. Hoy día la discusión que se da respecto a este proyecto de ley, no sé si estamos a favor o en contra, en general estamos todos a favor del proyecto, nadie ha hecho una cosa contraria, pero hay dos puntos que tenemos que resolver. Primero, si son necesarias o no mejoras. Hay algunas instituciones, particularmente la SOFOFA, entiendo que es la que ha dicho que tiene que haber mejoras, desconozco de qué tipo, ¿no? Pero y ahí entonces la pregunta es cuáles son los efectos de retrasar la norma. Porque siempre se puede mejorar un proyecto de ley, siempre se puede mejorar, pero bueno, si el efecto de retrasar es muy complejo, mejor avanzar con lo que hay y después la mejoramos. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta a la ANEF, le hemos dicho al Ejecutivo, hasta que el subsecretario, aprovecho de saludarlo por su intermedio, presidente, le hemos dicho al Ejecutivo, esta es una norma que no contempla a la funcionaria del sector público. Entonces el Ejecutivo nos ha contestado, no se preocupen, lo estamos conversando en las mesas de trabajo de la ANEF y eso debiera estar en la miscelánea de la ley de reajuste, ¿cierto? La ley de reajuste, todo el mundo la conoce por el número, pero tiene 40 artículos distintos de otras cosas. Entonces quería, si la ANEF nos podía ratificar si eso es correcto, porque si es así, despejamos ese punto, y tanto para Renata como para María José, también para la abogada, si pueden contestar cuál es el efecto del retraso, porque es una decisión que tenemos que tomar aquí como comisión, si aprobar tal como está, o abrir un espacio de conversaciones para mejora que nos podemos demorar algunos meses. Eso, presidente. Gracias, diputado. No, señor Helmut, por favor. Por favor. Diputado Giordano. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias también a nuestras expositoras y expositor, a quienes están también ahora en segunda fila, por la claridad del mensaje que nos han entregado. Como decía mi colega, por su intermedio, presidente, el diputado Undurraga, efectivamente acá existe cierto ánimo transversal de avanzar en esta temática, no solo desde la perspectiva que más hemos conversado, que tiene que ver con el teletrabajo, sino con efectivamente las medidas de carácter más amplio que pueden de una u otra manera permitir conciliar la vida familiar, la vida personal y el trabajo, que es una, digamos, creo yo, un constante conflicto, ¿no? ¿Cómo se realiza eso y cómo se norma y hasta qué punto se norma? Creo que es un debate que tiene muchos años, es más viejo que el hilo negro, pero que aquí estamos haciendo un avance que es sustantivo en términos de abrir esa discusión, y evidentemente quedan cosas pendientes. Yo creo que acá se han mencionado varias, ¿no? Como sala cuna sin distinción de género, los fueros, también en algún momento lo conversamos cuando era presidente el diputado Undurraga, y todas estas cuestiones que de una u otra manera creo que se traducen en la tesis que presentaba por su intermedio presidente doña Renata, que es que la maternidad finalmente es castigada, ¿no? Porque todas estas cuestiones terminan siendo trabas para que efectivamente las mujeres se puedan desempeñar en igualdad de condiciones frente a sus pares los hombres en el mundo del trabajo.
Entonces eso está pendiente. Yo creo que todos quisiéramos, y a muchos nos pican los dedos por meter indicaciones. Yo tengo un proyecto de ley además que habla de teletrabajo en específico, de condiciones laborales de teletrabajo. Estuvo ahí Maternidad, Día y Mujer apoyándonos, estuvo Sindicalismo con nosotras y varias otras organizaciones, la gente de la FETRACAL, de los call centers. Pero efectivamente quiero sumarme a la pregunta del diputado Undurraga, porque todos tenemos disposición a dejar estas expectativas de mega hiperextender este debate y avanzar en futuras instancias hacia esas mejoras mediante otros proyectos de ley para efectos de no dilatar. Y yo creo que eso es fundamental, que ustedes también nos puedan dar su visión. Y tengo una segunda observación que más bien me gustaría una respuesta del Ejecutivo para efectos de que quede en la historia de la ley. Yo estaba revisando el artículo 67, la modificación que propone el Ejecutivo dice: del mismo modo, el feriado se considera preferentemente durante el periodo de vacaciones definidas por el Ministerio de Educación. Esto tiene que ver con el beneficio de los feriados y compatibilizarlo con el trabajo conforme al calendario del año escolar respectivo, bla, bla, bla. Para estos efectos, la persona trabajadora hará la solicitud con menos 30 días de anticipación y deberá acompañar el certificado de nacimiento que acredite la afiliación respecto a un niño o niña, o, y este es el punto que me interesa, la resolución judicial de un tribunal que otorga el cuidado personal de estos o estas. Después hace otras observaciones más, pero en este caso puntual tuve contacto con gente que trabaja con casas de acogida. Entonces, la conversación que sostuvimos, que bueno, el cuidado personal tiene más o menos, desde la perspectiva judicial, tiene tres hipótesis, ¿no? Fines adoptivos, que puede ser en un juicio de adopción, puede ser también como una medida de carácter de protección, ¿no? Para que un niño pueda ser, o sea, cuando existe finalmente una medida judicial que así lo define. Y también evidentemente están los juicios contenciosos en los tribunales de familia que pueden generar que exista digamos, la tuición definitiva. Estos tres casos son tres hipótesis distintas y la preocupación que ellos tienen es que dentro de la resolución judicial exista la necesidad de interpretar esto y que alguna de ellas se pueda quedar fuera. Yo entiendo que el espíritu es que la resolución judicial contenga todas estas hipótesis y probablemente la Dirección del Trabajo así lo va a tener que definir cuando interprete la ley. Sin embargo, me gustaría, para que quede en la historia de la ley y para que esta interpretación de la Dirección del Trabajo sea mucho más sencilla, que el Ejecutivo se pudiese pronunciar respecto de estos tres escenarios y cómo quedarían incorporados para efectos de que la ley pueda beneficiar también a personas que están en esta situación con cuidado de niños y niñas. Muchas gracias, Presidente. Gracias, diputado. Diputada Marta González. Gracias, presidente. Bueno, yo quise venir a la comisión y que hemos estado otras veces con este proyecto, bueno, a felicitar a la comisión, pero por sobre todo a felicitar a todas las mujeres, agrupaciones que han trabajado largamente por digamos, por este proyecto. Pero este proyecto es un pequeño paso a toda una transformación que tenemos que dar como sociedad y que dice con estos conceptos, ¿cierto?, de corresponsabilidad y conciliación de la vida, trabajo y familia. Este es un pequeño paso, porque efectivamente acá, si queremos tener una sociedad, una mejor sociedad, una sociedad más saludable, una sociedad más inclusiva, una sociedad con mejor salud para todos sus miembros, tanto hombres, mujeres, niños, adolescentes, efectivamente la corresponsabilidad es la clave. Y en ese sentido cada vez hemos tenido más evidencia científica desde la neurociencia, el tema de cómo la crianza, los apegos, las figuras significativas, afectivas para los niños impactan sustancialmente en la formación de los niños, niñas y adolescentes. Hoy día vemos que efectivamente en algún minuto se abrió el campo laboral para las mujeres y tuvimos una transformación, ¿cierto?, desde esta figura clásica del hombre proveedor, la mujer en la casa cuidando a los hijos y trabajando en ese trabajo de cuidado, ¿cierto? Y por temas... primero porque a las familias no le alcanzaba con un puro sueldo para sostener esas familias, la mujer salió al mundo laboral. Y además también porque nuestro país tiene características bien especiales en donde muchas familias son monoparentales y las mujeres jefas de hogar es una parte muy importante de las familias. Y en ese sentido, hoy día, ¿cierto?, nos dicen que queremos que trabajen como que no tuvieran hijos y queremos que críen como que si no tuvieran trabajo, etcétera. Y eso... a través de distintas agrupaciones hemos tenido miles de testimonios de los más conmovedores, digamos, de cómo las mujeres hoy día hacen malabares para trabajar y criar.
Y en ese sentido yo valoro mucho este proyecto, que si bien esta revolución en nuestro país del teletrabajo y del tema de cuidado lo puso la pandemia, no lo pusimos nosotros como sociedad. La pandemia nos empujó a que efectivamente el teletrabajo fuera una opción para los empresarios. Y finalmente esa fórmula le sirvió para continuar con el trabajo y también para poder, digamos, que las mujeres o hombres pudieran seguir produciendo. Y en ese sentido yo valoro este proyecto, valoro también la regulación y valoro también que se ponga en la discusión de nuestro país el tema de cuidado. Y insisto, este es un pequeño paso, pero un paso muy significativo, y sin duda que tenemos que seguir avanzando en esto, y comparto con lo que decía el diputado Giordano, que van a salir otras iniciativas porque son absolutamente necesarias. Hay otros países que vienen de vuelta con esto y hoy día están privilegiando y están ofreciendo incentivos a la maternidad por países que han dejado de tener digamos, tasas de nacimiento y han bajado sus tasas de nacimiento, y hoy día se privilegia y se da incentivos para la maternidad, se generan. Porque efectivamente, si la maternidad es una complejidad y está siendo tan dificultoso poder hacer esa labor, efectivamente los jóvenes hoy día están mirando en otro sentido. Y ahí vamos a tener que, y nosotros si nos adelantamos... Voy a tener que interrumpirla porque queda media hora y tienen que responderlo... Sí, no, solamente un poco visualizando que este proyecto y los otros proyectos de conciliación nos van a permitir trabajar anticipadamente en otros problemas que podemos tener. Así que valorar a todo el trabajo que se ha hecho, que es un trabajo muy de muchos años, y a muchas agrupaciones que las felicito, y vamos a seguir en esta senda de la corresponsabilidad y la conciliación. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputado Leal, después diputado Sauerbaum. Gracias, presidente. Voy a ser muy breve. En una de las exposiciones escuché a alguien que representaba a la ANEF, creo, que dijo usted que el sector público está bastante más adelantado que el sector privado. Me llamó la atención su comentario, porque yo lo que entiendo es que acá el sector público debería decir, oye, ¿por qué lo están dejando fuera de esta ley? Entonces usted dijo, claro, lo escuché claramente, dijo que nosotros estamos mucho más adelantados que el sector privado. Entonces preguntarle a qué se refería, porque acá hay un conjunto de diputados que hemos dicho, oye, este proyecto nos gusta, yo lo voy a apoyar con todo, estoy convencido que es un buen proyecto, pero también hemos dicho se está quedando fuera el sector público. Entonces, ¿por qué discriminamos a los niños que tienen madres que trabajan en el sector público, que tienen los mismos derechos que los que trabajan en el sector privado? Entonces, si los están dejando fuera, ¿por qué esa discriminación? Se me llamó la atención cuando escuché ese comentario y quisiera que me lo respondiera. En segundo lugar, yo valoro que estemos llegando a esta discusión, porque cuando hace algunos años se hablaba de teletrabajo, de flexibilidad, se decía por un sector que esto era precarizar el trabajo. Bienvenida de las cosas buenas que dejó la pandemia, que hay una apertura de algún sector de este país que hoy día ve con buenos ojos. Este es un buen proyecto porque compatibiliza lo que es el trabajo con la familia, y yo voy a estar a favor por eso, lo voy a respaldar con mucho entusiasmo como lo he hecho, y creo que beneficia principalmente a las actuales trabajadoras. Sí tengo una preocupación respecto del futuro, de quienes hoy día no están trabajando. Hoy día conocimos la cifra de desempleo, 8,9%. Me preocupa que cuando tengan que salir a buscar trabajo, que no pueda haber una discriminación ahí, que les digan, usted tiene niño menor, entonces prefiero otro trabajador que no tenga, y que les perjudique a los futuros trabajadores y trabajadoras. Tengo ese peligro que es constante. El desempleo hoy día es un tema en Chile, y crece, también pienso en esos futuros trabajadoras de Chile. Así que eso, presidente, me gustaría una respuesta de ese comentario, que están mejor que el sector privado. Gracias, diputado. Diputado Sauerbaum. Gracias, presidente. Mire, primero que nada decir que nosotros somos partidarios de este proyecto. Este es un avance civilizatorio, como le gusta tanto la palabra a algunos, porque nosotros el 2018, yo quiero hacer un poco de memoria, porque aquí pareciera que hay diputados nuevos, no saben la historia. El 2018 nosotros viajamos al BID con los miembros de la Comisión de Trabajo, trajimos como la gran novedad que se venía el teletrabajo, pero con todo en el mundo. Llegamos a esta comisión, nos sentamos aquí, y la izquierda nos dijo que no, porque eso era precarizar el trabajo. Y se aprobó ese proyecto de ley del presidente Piñera en contra de los votos de izquierda. Entonces yo me regocijo en el Señor de que hoy día la izquierda esté presentando este proyecto que avanza en teletrabajo, en libertad de las personas, en flexibilidad laboral, que para nosotros es tan importante. Entonces, primero establecer esa cierta claridad, porque aquí hay gente que tiene mala memoria. Segundo, tenemos que avanzar en libertad para las mujeres. Y por eso le pedimos a la izquierda también que vote el proyecto de
cuna universal ahora en el Senado. ¿Por qué no lo hacen? No lo entendemos. También decirle a la gente del sector público que efectivamente nosotros creemos que hay que avanzar hacia allá. Y nosotros creemos que lo que pasó en la pandemia nos demostró que hay un sector del sector público que puede hacer teletrabajo. Yo conozco de cerca la realidad porque mi señora trabaja para el Estado hace 20 años. Y una parte de su trabajo lo puede hacer desde la casa. Yo tengo hijos menores, por lo tanto conozco bien esa realidad. Y yo soy partidario de que avancemos y yo le pido, presidente, que esta comisión, aparte de votar a favor de este proyecto, asumamos un compromiso aquí y demos un plazo razonable para llegar a una mesa, porque el gobierno le dice a los trabajadores del sector público ahora, hagamos una mesa. Tenemos tantas mesas que ya parece mueblería en vez de gobierno esta cuestión, porque hay mesas para todo. Entonces, pero no se avanza en nada en la práctica. El sector privado hoy día tiene una facilidad, ¿cierto?, para llegar a ciertos acuerdos, pero claramente esta ley, y yo felicito a la abogada que está acá al frente, porque hizo una muy buena exposición, yo creo que fue muy aclaratoria respecto de la situación del sector privado. Claramente también tenemos temores y dudas respecto de la situación de empleabilidad de las mujeres, porque no queremos que ninguna norma se transforme en un objeto para que el empleador diga, sabe que mejor no te contrato a ti, contrato a otra. Considerando que hoy día en Chile tenemos casi 1 millón de desempleados, es un tema. Entonces ustedes tienen que estar conscientes de que nuestra única aprensión es esa, la única que yo tengo para aprobar este proyecto, pero obviamente lo vamos a votar a favor, pero lo único temor que uno le pudiera quedar es eso. Y lo otro que también yo quiero destacar, que aquí el beneficio es para todas, y no para los que están en el sindicato, sino que para todas. Entonces, eso, nosotros siempre hemos sido defensores de esto, porque en Chile la sindicalización es muy baja, no llega al 20% en Chile. Por lo tanto, hay 80% de mujeres que no están sindicalizadas y no les interesa quizás pertenecer al sindicato, pero sí les interesa tener estos beneficios. Entonces, yo creo que esta es una norma que nos da varios ejemplos de cómo tenemos que avanzar en derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, porque hay muchas cosas que nosotros hemos tratado de sostener en el tiempo que lamentablemente han contado, ¿cierto?, con el rechazo de nuestros adversarios políticos. Pero por último decirle, presidente, que nosotros somos partidarios de avanzar hoy día, ojalá aprobándolo lo más rápidamente posible, y por último, presidente, hacerle un llamado con una cosa que no tiene nada que ver con esto, pero sí que tiene que ver con nuestra comisión. Le digo esto porque abajo nos están preguntando los periodistas respecto de lo que está pasando con la elección del 17 de diciembre, en donde se está pidiendo que el comercio tenga la posibilidad de funcionar. Yo creo que la comisión debiera pronunciarse respecto de esto. El comercio ha tenido una situación muy precaria durante el último año dado la situación económica, y perder un fin de semana previo a la Navidad pudiera ser quizás un perjuicio muy grande. Entonces, yo lo llamo, presidente, independiente de este proyecto, de que lo podamos conversar luego de que termine la comisión. Gracias. De todos modos, como esta instancia la ven organización y dirigente, yo quiero ser bien transparente en que el día de ayer el diputado Lavé y la diputada Osandón pidieron legítimamente que se recibiera la SOFOFA. Eso retrasó la tramitación y el que no se votara el proyecto el día de hoy, para ser bien transparente, diputado. ¿Alguna otra palabra? Diputado Ulloa, ¿no? Diputado Ulloa, y le damos la palabra a las organizaciones para terminar la sesión. Gracias, presidente. Voy a ser muy breve. Estuve escuchando los planteamientos de las 4 organizaciones, felicitar a todos y a cada una, en especial a las colegas de la Defensoría Laboral, de acá de Valparaíso, creo, por la exposición. Más allá de los temas técnicos, por su intermedio saludar al subsecretario. Le comentaba en privado al diputado Leal que yo creo que aquí hay una unanimidad en cuanto a que este proyecto es un beneficio para nuestro país. Es un avance civilizatorio, como lo decía el colega Sauerbaum. Muy de moda, pero no menos importante. Yo creo que es un avance, efectivamente. Pero yo creo que las organizaciones tienen que estar conscientes de que la unanimidad no solo es de palabra, sino también es de fondo. Coincido con el diputado Leal y Frank Sauerbaum. Eso no significa que yo me esté derechizando, a lo mejor está pasando justamente lo contrario, pero de que estamos en presencia de un buen proyecto, insisto, pero la única limitación o miedo o temor es que más allá que la maternidad sea castigada, que a eso no le vayamos a agregar una participación laboral femenina inferior a la que tenemos hoy día. Y eso es todo. Y eso es lo único que nos preocupa.
y coincido, creo yo. Por tanto, por su intermedio, presidente, me gustaría pedirle al Ejecutivo, a través del subsecretario, cifras de participación femenina hoy día, además del universo de los trabajadores, creo que son 6,5 millones del punto de vista laboral formal. ¿Cuál es la cifra aproximada de mujeres que hoy día, el universo de eventuales beneficiarias de esta ley? Es decir, mujeres en el mercado formal que tengan hijos menores de 12 años, como para tener una aproximación, ¿cierto?, a la incidencia o al ámbito de aplicación de esta normativa. Eso. Y segundo, me llamó la atención una cosa por sus intermedios. Hubo dos presentaciones donde la colega abogada señaló claramente que esto no es un derecho garantizado para los beneficiarios, eventuales beneficiarios, sino que es un tema de protocolo, ¿cierto?, que tiene que ser hecho previa petición, pero en otras exposiciones las mismas organizaciones señalan ya que es un derecho garantizado por la ley. Quizás hay que tener una uniformidad respecto a este tema porque las señales hacia afuera son muy importantes también. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Diputado Giordano, muy breve, sí, solo porque a veces se instalan posverdad y se dijo que en algún momento en el pasado, a mí no me tocó ir al BID, pero se había instalado un debate sobre el teletrabajo, que es un buen título y que eso significaba precariedad seca. Yo creo que nadie considera aquello, ¿no? Pero efectivamente detrás de los títulos uno puede tener proyectos que precarizan condiciones, y sobre eso yo la semana pasada hice una solicitud al Ejecutivo para que pudiéramos evaluar, me imagino que ellos tienen un diagnóstico ya de la implementación de la ley de teletrabajo que actualmente está promulgada, porque muchas de las organizaciones que en su momento se opusieron y que participaron de este debate y que hoy día apoyaron el proyecto de conciliación, también apoyaron un proyecto de ley que nosotros presentamos que tiene bajo título Teletrabajo Decente, y que lo que busca es corregir las enormes falencias que dejó ese proyecto. Gracias, presidente. 5 minutos máximo por respuesta. ¿Ya? Don Helmut, en representación de la ANEF. Usted tiene la palabra. Sí, bueno, aquí hay un... Ahí sí. Ya, sí, bueno, aquí hay un telón de fondo que es claro y que lo dijimos en un principio. El Sistema Nacional de Cuidado no es este proyecto de ley. Es decir, aquí hay aspectos en los que se avanza, pero que evidentemente requieren en el futuro una ley, ¿no es cierto?, omnicomprensiva, la universalidad que habla el diputado Ulloa, no solamente en relación con las mujeres y los hombres cuidadores que también existen, sino con el problema principal, porque aquí estamos omitiendo a un universo de mujeres que no trabajan porque se dedican a los cuidados y trabajan mucho y evidentemente no son remuneradas. Eso también forma parte de este Sistema Nacional de Cuidado. Y ahora, yendo al punto, cuando se dice cuando se visualiza claramente cuáles son los aspectos de la ley en los que hay evidentemente una mejora, especialmente en el tema teletrabajo, donde sí se pueden dar las situaciones que se avisoran actualmente, porque evidentemente ¿quién decide qué funciones son o no teletrabajables? Eso pasa tanto en el sector público como va a pasar con el sector privado con estas disposiciones. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que pasa en el empleo público es que de hace mucho tiempo estos aspectos se han venido trabajando en relación con el acuerdo ANEF-Gobierno en 2003, ¿no es cierto?, donde se nace el servicio civil gracias a ese acuerdo y donde evidentemente se van desarrollando distintos protocolos en relación con las buenas prácticas, por ejemplo, que la verdad es que hoy día hay una coincidencia en el empleo público por regla general, dadas las disposiciones tanto del servicio civil como estos protocolos de buenas prácticas, en que verdaderamente aspectos se han ido limando, los aspectos, creo que no se va a dar nunca la situación lamentable que relataba una de nuestras colegas en relación con los despidos porque faltó un día, etcétera. Eso no sucede porque ya hay una cierta conciencia. Pero vamos al punto principal, al punto del teletrabajo. Cuando se habla del artículo 66 se habla del artículo 66 de la ley de reajuste, evidentemente ahí vemos que están
los signos en cuanto a la conciliación de la vida familiar y laboral en relación con ese punto. Además de eso, la ANEF tiene con el gobierno una mesa de teletrabajo y se está trabajando también en paralelo con los pilotos que se están haciendo de teletrabajo a partir de la DIPRES. Nosotros lo que estamos haciendo ahora, con la finalidad de que esos pilotos avancen y en miras a una definitiva ley de teletrabajo donde se contemplen todos los derechos, el derecho a la desconexión, el derecho a recibir, por supuesto, los elementos que permitan hacer ese trabajo, etcétera. Eso, ¿no es cierto?, es un tema que se está justamente tratando en estos distintos aspectos, tanto desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de ampliar el 66 para propiciar esta discusión en términos más o menos pacíficos en relación con que se contemple esta conciliación de la vida familiar, con el tema, por supuesto, de la mesa y del futuro teletrabajo, ¿no es cierto?, garantizado, porque por eso nosotros hablamos de trabajo remoto, presidente, porque el trabajo remoto no es el teletrabajo desde nuestra perspectiva. Entonces, esa situación en que se encuentra hoy día el empleo público hace que nosotros consideremos, ¿no es cierto?, y valoremos esta ley, porque evidentemente en el sector privado va a ser un tremendo avance desde un punto de vista de que se garantice al menos el rudimento de un derecho y contemplar de que estamos también caminando en el mismo punto desde el empleo público y estamos haciendo los pasos para... Muchas gracias, don Helmut. Gracias. María José Escudero. Sí. Bueno, contestando la pregunta del diputado Undurraga, lo primero que diría que ya estamos tardes, porque ya hay muchas mujeres, principalmente mujeres, que quedaron fuera del mercado laboral en tiempos de pandemia. Ya vamos tarde. Lo segundo, que este proyecto inicia con las mesas de diálogo en el año 2022. O sea, estuvimos la última parte del año, todos esos meses en mesas de diálogo donde también participó la SOFOFA, incluso estuvo su presidente sentado en esas mesas conversando. Cuando se inicia el diálogo para traer este proyecto de ley al Congreso, tenemos que recordar que había una ceremonia fijada donde todas las organizaciones de la sociedad civil que habíamos participado en el desarrollo de este estudio, que incluso estaba la CPC, la SOFOFA, sindicatos del sector público, estábamos invitadas a un evento que se bajó días antes por las presiones que habían de los distintos sectores, sobre todo el sector privado. Vencimos eso haciendo incidencia y en la cuenta pública del mes de mayo el presidente mencionó que esto iba a ser ingresado, por lo tanto podemos decir que ha sido un largo aliento para la discusión y que cuando llega al Senado en el mes de agosto, que nos toca a nosotros ir a presentar junto a otras organizaciones y redes de organizaciones, se llama a la SOFOFA, a la CPC, a la OIT a presentar y llega a la CPC y la OIT. Fueron escuchadas, incluso fue escuchada el gremio de pequeñas empresas. Y aún así, con todos esos argumentos, con todo lo que hablamos como sociedad civil, los senadores y senadoras de oposición y y que estaban también de acuerdo al proyecto, llegaron a un común acuerdo de texto que fue aprobado y que las organizaciones de la sociedad civil estamos alineadas, que corresponde avanzar. Creemos que eso es lo principal, dejar puesto en la mesa, y yo me dejaría de preocupar del desempleo futuro, porque hoy día hay desempleo, principalmente para las mujeres, que hay que solucionar, y este proyecto va a repercutir favorablemente esto. Y lo último que quiero también poner en la mesa, que sabemos y entendemos que la SOFOFA y otros gremios de empresas podrían tener temor. Yo soy empresaria, soy emprendedora social, tengo 40 personas a cargo, tengo mujeres cuidadoras, que me toca ser flexible, que me toca dar esa flexibilidad laboral para que ellas puedan ser parte, pero también he visto los beneficios de lo que significa dignificar a la gente con el trabajo, que además recordemos que es un derecho de todas y todos, y solamente cerrar diciendo que esto también va a permitir que en estos meses donde también tenemos vacaciones, donde hay organizaciones y mujeres que están necesitando que esto se apruebe, abril es una fecha impensada para una necesidad que lleva muchos meses. Gracias. Muchas gracias, María José. Le damos la palabra ahora a Carolina Guzmán. Muchas gracias. Bueno, la verdad, haciéndome cargo y contestando las preguntas del diputado Undurraga, efectivamente esto es necesario, urgente, era para ayer. Hay que hacer presente, sobre todo por el tema de la SOFOFA, que ha causado tanto ruido, que ellos fueron escuchados en el Senado y aún así se aprobó por unanimidad. También participaron en las mesas del MINTRAB, incluso su propio presidente. Por lo tanto, no han sido ajenos a este proyecto. Respondiéndole al diputado Leal, bueno, decirle que efectivamente esas preguntas, más que eso, decirle que se quede tranquilo.
porque ese tipo de preguntas se encuentran prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico, constitucionalmente y legalmente. La Constitución le asegura a todos los chilenos el derecho a su intimidad y la vida privada. Y en el artículo 2 del Código del Trabajo y en el artículo 5 no se pueden hacer preguntas en las entrevistas de trabajo que digan relación con si tiene hijos, con si sus hijos son enfermos, con si quiere estar su estado civil, con si está casada. Incluso en la vulneración de derechos fundamentales, en donde mi compañera expuso que la mayor cantidad eran por género, el artículo 2 del Código del Trabajo establece un catálogo, y entre ellas no solo está el género, está el sexo, está la maternidad, está el amamantamiento, está la lactancia, está la sindicación. Por lo tanto, son muchas más, es un catastro. Así es que no es que esta ley vaya a cambiar algo que ya hay, ya es así. Y hay que instaurarlo también en la sociedad, hacer presente esto que es fuerte, que no se puede hacer ese tipo de preguntas a la hora de la contratación. En relación, bueno, al tema de por lo mismo que señalo, que ha causado tanto ruido el tema de la SOFOFA, decirles también, bueno, que esa columna en realidad lo critica todo, pero no propone nada. Y este ha sido un trabajo largo, un trabajo que ha sido consensuado, que es transversal y que efectivamente es importante. ¿Por qué? Porque no solo entrega tranquilidad a la sociedad, sino también a los empleadores. Porque para los empleadores tampoco es agradable que que no sepa si la trabajadora va a llamar o no va a llamar, si va a ir o no va a ir, si va a tener problemas, si va a poder hacer el turno. Con esto también se les da certeza en relación a quiénes trabajan de la manera y qué días, cuál es la jornada en el fondo que está estipulada. Y también va a ayudar a que haya más formalización, porque hoy se ha dicho acá que hay mucha desformalización y lamentablemente son las mujeres las que más se ven afectadas con el tema de las lagunas previsionales. Pero no solo a las mujeres, también va a servir para padres, como por ejemplo el diputado Lavé, que tiene una hija que tiene 45 grados de fiebre. Entonces va a poder también, ¿cierto?, poder excusarse cuando tenga que cuidar a su hija. No es solo para las mujeres, y eso que quede claro, es para las personas que tienen cuidado de un menor de 14 años o personas en dependencia. Eso. Muchas gracias, Carolina. Y finalmente le damos la palabra a Renata Castro, coordinadora general de Maternidad, Vida y Mujer. ¿Por qué es importante este proyecto? De hecho, acá las chicas ya lo presentaron, pero es porque así se hacen los cambios culturales. Con esto uno va avanzando y se van generando los cambios. Siempre tenemos miedo a lo nuevo y siempre hay situaciones que dicen que no va a ocurrir, que va a pasar esto, que va a pasar esto otro, pero se tiene que regular. ¿Cómo? Con la descripción de cargos en las funciones y dejar súper claro que este proyecto es tanto, como lo dijeron acá, hombres, mujeres y cuidadores. Estamos hablando de corresponsabilidad, un cambio en la sociedad. Ahí tenemos que apuntar. Si nosotros nos seguimos negando frente a esta situación de cambios, vamos a seguir enfrascando las oportunidades laborales que tienen tanto mujeres, hombres, cuidadores, del sector público como privado, independiente de... Voy a seguir reiterando el tema del sector público porque se tiene que dar una solución. Quizá esta es la instancia de que se está velando en el sector privado, pero también se tiene que garantizar que también las mujeres y los hombres, los cuidadores, tengan las garantías del sector privado. Por ejemplo, cuando nosotros nombramos el tema de las personas que están a cargo, que sus cuidados están con personas con dependencia permanente, para ellas es una herramienta real, concreta, que hoy día se le está dando, que van a poder ingresar al mercado laboral formal desde sus casas. Y eso es súper importante porque ellas siempre se habían visto invisibilizadas y postergadas frente a esta situación. Y más que nada dejar claro de que se vienen las vacaciones, se vienen distintas situaciones que para algunas y para algunos puede generar conciliar el trabajo y la familia, poder organizarse frente a las situaciones que vienen y poder estar con sus pequeños y pequeñas, con sus adolescentes, dependiendo del caso, estar presente con ellos para las vacaciones. Pero dejar súper claro algo, este proyecto de ley es una oportunidad para hacer un cambio cultural. Muchas gracias, Renata. Por favor, disculpa, Alberto. Solamente para reiterar, estamos en la parte final de la sesión, quedan 8 minutos. La próxima semana es semana distrital, como ustedes bien lo saben, para la Cámara de Diputados. Pero el compromiso que se tomó ayer en orden a escuchar a la SOFOFA y a otra organización que alcance, digamos. ¿Cómo?
Está bien, pero el compromiso que se tomó ayer fue que en la misma sesión vamos a votar el proyecto en general y en particular, ¿no? Ese fue el compromiso que se tomó, ¿ya? Claro, diputado Undurraga. No, solo una cosa formal. Pienso muy distinto al diputado Lavén en varias cosas, pero él reconoció que había tenido un lapso y no habló de 45 grados después, así que para que se retire del acta. Muy bien. Bien, pues, le agradecemos a todos nuestros invitados. Mantendremos nuestro ánimo de votarlo el día 12. Usted me había pedido la palabra muy brevemente, María José. 30 segundos, solamente decir que lo importante de avanzar ahora, esto está perfecto. Lo importante es que después pongamos foco en la implementación y para eso como organizaciones vamos a estar disponibles. Muchas gracias, María José. ¿Subsecretario? ¿Por qué no sector público? Sí. Bueno, por su intermedio, presidente. Por favor. Subsecretario. Bueno, primero que todo, valorar el ánimo transversal que hay a nivel tanto político como ciudadano de avanzar en estas materias. Creo que no siempre es fácil que podamos empujar de manera transversal proyectos en este Congreso y creo que cuando eso se logra es bueno para el país finalmente. Así que en ese sentido también agradecer el trabajo que han hecho tanto parlamentarios oficialistas como de oposición. En ese contexto destacar también que este no solamente es un proyecto de conciliación, sino que realiza una innovación que hay que destacar a nivel del Código Laboral, que es para padres y madres indistintamente, lo cual creo que marca un derrotero de los futuros modificaciones que se van a realizar en esta materia y que vayan avanzando justamente en esta línea de corresponsabilidad. En segundo lugar, también señalar que esto ha sido parte tanto de mociones parlamentarias en el Senado y en la Cámara, pero también de proyectos de ley del Gobierno, donde destacar las bandas horarias de 40 horas, este proyecto de conciliación, a propósito del proyecto de Chile Valora que vimos hace una semana respecto a los perfiles de cuidadoras que van a haber en Chile Valora, y por supuesto esperar también poder avanzar en el Sistema Nacional de Cuidados, los primeros pilares, como también en avanzar en extender el derecho de salacuna, como lo ha señalado la ministra Jara en distintas ocasiones. Para responderle al diputado Giordano, efectivamente la redacción que está puesta respecto a la resolución judicial de un tribunal que otorga el cuidado personal de estos o estas está escrita en un sentido amplio porque justamente busca poder cobijar todas las situaciones que usted señalaba e incluso otras que estén amparadas y por lo tanto que la redacción del Código del Trabajo no quede restrictiva. Así que en ese sentido lo que usted señala es efectivo. Señalar también que este es un proyecto que, si bien es cierto que la discusión en su momento demoró, teníamos que conciliar por un lado que esto fuera un derecho y por eso recogimos la experiencia de lo que había sido la pandemia. Pudimos revisar, por ejemplo, que el derecho que se estableció durante la pandemia generó una bajísima conflictividad, de hecho hay muy pocas denuncias en la Dirección del Trabajo en estas materias, pero también que teníamos que velar por las facultades de administración del empleador o la empleadora y combinar todo eso en una redacción legal no fue sencillo, requirió de bastante diálogo y también, por supuesto, de la preocupación del Ejecutivo por velar por el empleo en general. En ese contexto señalar que nosotros hicimos algunas estimaciones que en su momento también presentamos en la Cámara, en el Senado y que en su momento publicó un medio de difusión nacional en donde estimamos alrededor de 363.000 personas potenciales beneficiarias, padres o madres que tenían estos causantes y hoy día a través de la CACEN año 2022 podemos saber qué personas tienen dependencia moderada, severa, entre otras. Hay que señalar que estas estimaciones las hacemos a partir de una clasificación que hoy día se hace de potenciales trabajos teletrabajables. Esto es bien importante señalar porque no estamos hablando de cualquier ocupación que vaya a generar alguna disrupción en la empresa, sino que son trabajos que, tanto por la experiencia de la pandemia, pero también por lo que han señalado algunas investigaciones, son teletrabajables o que bien son susceptibles a jornadas híbridas, que es el foco de este proyecto, ya que queremos recoger lo mejor de ambas modalidades de trabajo. Y en eso solamente señalar que esto fue justamente una clasificación que hizo el Observatorio Laboral de la Región Metropolitana, ejecutado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica en conjunto con la OTIC Sofofa. Por lo tanto, hay conocimiento del grado de población objetivo que siempre se señaló que
y por eso fuimos insistentes. Este no es el único proyecto en materias de conciliación que estamos empujando y va a resolver todas las materias de conciliación. En eso creo que Sofofa también sabe cuál era el alcance potencial de estos trabajos, y de hecho yo personalmente estuve en algunas actividades donde fui invitado a presentar los detalles de este proyecto hace varios meses, y la verdad que no, al menos en ese momento no recibí las observaciones que hoy día se han dado a conocer de manera pública. De todas maneras, al menos como ejecutivo, no emitimos opinión sobre quién se invita o no respecto a estas sesiones, y valoramos el diálogo social y todas las organizaciones, por supuesto, tienen derecho a exponer sus apreciaciones, pero han habido distintas instancias y particularmente con Sofofa yo personalmente expliqué este proyecto y creo que un comentario que recuerdo bien fue que muchas veces se necesitan de estos cambios legales para empujar cambios culturales. Solamente para finalizar, dos cuestiones. La primera, que hay que señalar que en la mesa del sector público, no es cualquier mesa, en la mesa del sector público está el Ministerio del Trabajo representado por la ministra Jara, está por supuesto la mesa del sector público y el Ministerio de Hacienda, por lo tanto son temas que se están viendo en este momento. Y una última apreciación que hizo el diputado Giordano, tanto la ley de teletrabajo que aprobó este Congreso en su momento como la ley de plataformas digitales que también aprobó este Congreso, señalaban en la ley que tenía que ser evaluada anualmente por el Consejo Superior Laboral, que es un órgano tripartito. Nosotros al menos como Ministerio vamos a evaluarlas y las vamos a someter a evaluación del Consejo Superior Laboral. Nos interesa que el Consejo Superior Laboral se valorice y al mismo tiempo que después esos informes puedan ser conocidos por esta comisión, si el presidente así lo estima, ya que nos parece que son esos los insumos que la propia ley los otorga para que posteriormente se vayan evaluando los rendimientos de estas leyes y eventuales modificaciones. Muchas gracias, subsecretario. Estamos en la hora, diputado. Había una agrupación que también representaba a funcionarios públicos, no fueron escuchados en la mesa. No, pero diputado, si tenemos otra sesión, usted el día de ayer no vino y asumió un compromiso para recibir a la Sofofa y lo que pasa es que, diputado, si usted no llegó ayer a la comisión, nosotros asumimos un compromiso para recibir a 2 o 3 organizaciones más y eso va a ocurrir la semana subsiguiente. Presidente, lo que pasa es que a usted le gusta escuchar algunas organizaciones, no aparece. Por haberse cumplido, diputado, bueno, diputado. No, está bien, bueno, yo estoy tranquilo. Ya, diputado. Pero usted no manipula la comisión. comisión. El objeto de esta sesión se levanta. Muchas gracias.